Bueno, como les decía al final del video anterior, vamos a hablar ahora de lo que se llaman las tablas de frecuencia. Ojo, las tablas de frecuencia no es en sí un gráfico que se muestre al final de los estudios estadísticos, pero son importantísimos para construirlos. Es una forma de organizar los datos de una manera resumida y que se podría catalogar como el paso previo antes de hacer algunos tipos de gráficos. Entonces, lo que busca, en palabras sencillas, es cómo yo tengo un conjunto de datos que son números, los tengo dispersos, los tengo desordenados, pueden ser cientos, pueden ser miles. Por ejemplo, si vemos ya ahí abajo, tenemos un conjunto de datos, un conjunto de números. ¿Cómo lo podemos resumir de una manera más sencilla o clasificar? Entonces, entender el concepto de tabla de frecuencia es un listado con frecuencia, como dice, expresado en forma de tabla. Entonces, que va a relacionar los valores de cada variable con alguna frecuencia o cuántas veces se repite, en otras palabras. Entonces, vamos a ejemplo. Ahí están los números del 0 al 4 y los vamos a clasificar de esa manera, entre 0 y 4. Entonces, fíjense ahí en la primera columna, colocamos los valores de la variable. En este momento no nos importa el nombre, pero en algún momento lo va a tener. Colocamos las categorías y vemos cuántas veces se repite. Entonces esto es una acción de conteo. Entonces si volvemos atrás, si vamos por ejemplo a los 4, vamos a tener que contar cuántos 4 hay. Ahí hay uno, ahí hay otro, ahí hay otro, hay 3 4. Entonces vamos a colocar en esa categoría que hay 3 de frecuencia. Importante en general la palabra frecuencia en estadística eh, también se le conoce como frecuencia absoluta, ¿ya? Por si aparece en algún libro o en alguna pregunta, en alguna evaluación, frecuencia o frecuencia absoluta es lo mismo, ¿ya? Ahí repetimos lo que decíamos entonces, que la palabra frecuencia significa el número de veces que el valor ocurre en la muestra, cuántas veces aparece o cuántas veces lo contamos. Este es un ejemplo de un tipo de tabla, el tipo de tabla de frecuencias más sencillas, un tipo de tabla de frecuencia no agrupadas, ¿ya? Fíjese que, en general las tablas de frecuencia a veces no vienen de esa manera, pero es la forma más sencilla de explicarlo, ¿ya? ¿Por qué se dice no agrupada? Porque cada categoría es independiente, ¿ya? Y un detalle, lo voy a colocar aquí. Si yo sumo todos los valores de las frecuencias, voy a obtener el total de datos de la muestra. O sea que si yo sumo 1 más 3 más 8 más 5 más 3, voy a tener el total de datos, que en ese caso es 20. Entonces aquí 20. Y acostúmbrense que vamos a colocar generalmente en estadística una n minúscula para describir el total de datos de la muestra. ¿Ya? Eso es algo que vamos a ir ocupando más adelante, pero es bueno que se vayan acostumbrando. Entonces, estas son las tablas de frecuencia no agrupadas. Ahora, también uno lo puede haber deducido que los datos se pueden agrupar. A ver, uno tiene que entender que en el ejemplo anterior eran 20 datos, ¿cierto? 20 datos, visualmente hacer esa tabla de frecuencia es sencillo, pero en general la muestra tiene cientos, a veces miles, incluso más en algunos casos. Entonces, uno tiene que entender que es más atractivo eh, hacer un reagrupamiento de los datos en torno a un intervalo de valores. Entonces, hay que entender que cuando agrupamos los datos en intervalos de valores, va a ocurrir algo que es clave, que es bueno que entiendan desde ahora, que nosotros vamos a perder información. Y eso lo vamos a recalcar más adelante. O sea, al hacer este tipo de tablas, ganamos graficar de buena forma, ganamos quizás simpleza al momento de hacer el gráfico más adelante y lo hacemos más atractivo, pero perdemos información.
¿ya? Eso es súper importante porque después cuando calculemos cosas vamos a tener que asumir que esa pérdida. Volvamos al ejemplo anterior, hablábamos de las 19 notas de un examen, ¿se acuerdan en el video anterior? Ahí están de nuevo. Y ahora los vamos a mostrar como una tabla de frecuencias con intervalos. Entonces, ¿qué pasa si vamos de 10 en 10? Del 50 al 60, sin incluir el 60. Del 60 al 70, sin incluir el 70. Hasta el último intervalo entre 90 y 100, que incluye el 100 porque podría ser el dato máximo, ¿cierto? Fíjense que van de 10 en 10. ¿Ya? Y por ejemplo, la misma idea de la diapositiva, perdón, de la parte anterior, por ejemplo, si yo tomo la categoría 90 y 100, entonces yo tendría que volver a los datos y ver cuántos números hay entre 90 y 100, y aquí identificamos uno, el 96, identificamos el 92 y no hay ninguno más, entonces como aparece dos veces entre esos dos valores, le colocamos que tiene una frecuencia 2. No es complicado de entender. Entender también esta simbología de intervalos, que nosotros vamos a trabajar bastante, este corchetito que está entre esos valores, la coma no es un número decimal, separa dos números, y entender, por ejemplo, que ese corchete para adentro está diciendo que incluye a 50, y ese 60 que tiene el corchete hacia afuera significa que no incluye el valor de 60 en nuestro caso, ¿cierto? Entonces, es importante que estos se llaman intervalos semiabiertos, que van a ver más adelante en matemática, si es que no lo han visto en realidad. Pero, en otras palabras, quiere decir que ahí va todos los números entre el 50 y el 60, pero sin incluir el 60. Incluso podría haber valores decimales ahí entre medio, pero no va al 60. Pasa a la otra categoría, de hecho. El 60 parte, el segundo intervalo. Y otra cosa del lenguaje, en general, las categorías en estadística en tablas de frecuencia se le conoce como clase, ¿ya? O sea, esto es una clase, aquí tendríamos 5 clases. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? A ver, vamos a ir con un segundo ejemplo. Vamos a intentar explicar de manera lo más sencilla posible cómo construir una tabla de frecuencias agrupadas. Entonces, vamos a tomar una muestra de 50 notas en un examen de estadística. Acuérdense que, digamos que fueran porcentaje de logro: 60% buena, 77% correcta, y así. Entonces, tomamos estos 50 datos y vamos a construir esta tabla de frecuencia con datos agrupados en intervalos. Entonces, primero hay un concepto que más adelante vamos a ocupar, pero es bueno que lo sepamos desde acá, útil, que es el concepto de rango. El rango es tan simple como la resta entre el dato máximo y el dato mínimo. ¿Qué diferencia hay entre el dato más grande y el dato más pequeño? ¿No? Entonces, en este caso el dato más grande es 95 y el dato más pequeño es 39, que está ahí. Entonces hace esa diferencia y vemos que da 56. Ese sería el rango. Vamos a ver por qué es tan importante. Segundo, vamos a ver cuántos... Segundo, vamos a corregir ahí. Vamos a seleccionar cuántos intervalos queremos hacer. Esta es la única decisión que es arbitraria. Ojo, es la persona que hace el estudio lo decide. A veces en algunos ejercicios yo se los voy a dar o el ejercicio les va a decir cuántos intervalos tiene, pero en general es una decisión de ustedes o de quien está haciendo el estudio. Entonces tenemos que ver cuántos intervalos queremos hacer. Ojalá fuera un número agradable, entre comillas, porque lo que vamos a hacer para determinar los intervalos es ver qué tan, mejor en otras palabras, qué ancho tienen los intervalos, entre qué valor está, si va de 1 en 1, de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10. ¿Ya? Pero para efectos de estos ejercicios, en general, como trabajamos con pocos datos, por un tema de tiempo, vamos a hablar que entre 5 a 12 intervalos es un buen número para hacer la tabla de frecuencia. Otros libros, otras personas dirán un poco más, un poco menos, pero
pero en general de 5 a 12 intervalos es relativamente sensato, ¿ya? ¿Qué es importante? Entonces, digamos, por ejemplo, que queremos 7 intervalos, ¿ya? Decidimos hacer 7 intervalos. Entonces vamos a tomar el valor del rango, que era 56, lo vamos a dividir por el número de intervalos que queremos y eso nos va a dar 8, ¿cierto? Y 8 nos va a decir, bueno, cada intervalo tiene que ir de 8 en 8. Ese es el ancho de los intervalos. Entonces es importante eso y ojo, más de alguno me voy a preguntar, profe, si sale decimal. Bueno, uno podría quizá incluso hacer eh, una aproximación, un redondeo al entero más cercano o al entero siguiente y respetar que ese ancho sea el mismo, ¿ya? Lo ideal es que esa división diera exacta, ¿cierto? Eso es lo más recomendable. Es sumamente importante que cada intervalo tenga el mismo ancho, ¿ya, chicos? Eso es importantísimo dentro de lo que estamos trabajando. Entonces, vamos a construir nuestro intervalo. En el primer intervalo vamos a colocar el valor mínimo. Recuerden que estos intervalos son semiabiertos, menos el último, porque lo tienen que incluir el dato más grande, pero partimos nuestro intervalo con 39. Como queremos que el ancho del intervalo sea 8, entonces hacemos un cálculo aritmético obvio, hasta mental. 39 más 8 da 47, ¿cierto? Entonces nuestro intervalo va a cerrar en el 47. Después el segundo intervalo parte en 47 y como queremos que el ancho sea 8, le volvemos a sumar ese valor y eso da 55. Entonces el segundo intervalo parte del 47 y termina en 55. Y así para abajo voy sumando 8 y ahí voy construyendo todos los intervalos que necesito hasta llegar al último que termina en el 95. Entonces a partir de esta distribución ya tenemos los intervalos listos. Entonces ahora vamos a ver la frecuencia. Ojo, aquí toma suma importancia el hecho de no incluir al valor extremo. Entonces si por ejemplo quiero buscar los valores del primer intervalo sería desde 39 hasta 46, porque en este caso son enteros, ¿cierto? No incluimos el 47 parte el siguiente intervalo, entonces cuidado. Entonces aquí vamos a ver qué número hay del 39 al 46. Lo voy a buscar aquí, ahí está el 39, lo marco 1, ahí ustedes ven cómo lo contabilizan, lo pueden ir tachando, bueno, eso ya es táctica de ustedes en realidad, no es simple, y el 44 creo que ahí está. Bueno, como este ejercicio ya se hizo, no hay más. Entonces habría dos datos, entonces su frecuencia absoluta o frecuencia vale 2. Y así se va haciendo el conteo en cada uno de los intervalos. Entonces, por ejemplo, aquí entre 79 y 86 habían 7 y ahí lo iríamos buscando. Y uno va tachando y al final va haciendo con harto cuidado, chiquillos. Esto es súper importante al momento de hacer este tipo de tablas, ¿ya? A veces se podría hacer con computador o todo, pero si lo hacemos a mano hay que tener mucho cuidado con el conteo, ¿ya? Con saber contar y uno cree, pucha, no, pero es fácil, pero en realidad es súper fácil equivocarse. Entonces, vamos a partir, ya tenemos lo principal, que es la frecuencia absoluta, pero ahora vamos a ir a aspectos fundamentales de una tabla de frecuencia, porque tienes que entender que tiene otros componentes que nos van a servir incluso más adelante, ¿ya? Y es bueno que lo definamos desde ya. Entonces lo primero que vamos a definir es lo que se llama marca de clase. La sigla es MC. La marca de clase viene con los intervalos, o sea, y es algo bien sencillo. La marca de clase de un intervalo es el valor medio de cada intervalo. Es como promediar los extremos y ver qué valor da. Qué valor está justo al medio. Se puede sacar hasta mental si son números son enteros. No es difícil. Por ejemplo, 39 y 47, el valor que está justo al medio es 43. Si uno quiere asegurarse, ya, si uno lo quiere hacer por si acaso, la forma de calcular la marca de clase sería sumar los extremos y dividirlos por 2, es como promediarlo.
y eso da 43. Y no sé si usted sabe el otro, 47 más 55, lo divido por 2 y da 51. Pero si el número es par, en general, o sea, si el ancho de los intervalos es par que 8, es fácil hacerlo mentalmente, no es tan complejo. Y así sigo hacia abajo. ¿Ya? ¿Se entendió lo que marca clase? Yo creo que no es complejo. Vamos ahora con lo que se llama la frecuencia acumulada. Tampoco es un concepto muy complicado. Importante su sigla F mayúscula, para que lo comparemos con la F minúscula. La frecuencia acumulada, en realidad, como los datos están ordenados de menor a mayor, significa ir sumando las frecuencias absolutas de la categoría igual o menor a o la clase, mejor dicho, o al intervalo, que sea igual o menor a la categoría que estamos estudiando. En palabras suena un poco más enredado, pero es bien sencillo, miren. Si por ejemplo tomamos, a ver, espera un poquito, ahí sí. Si por ejemplo, ustedes se dan cuenta, la frecuencia absoluta de este intervalo es 2, ¿cierto? Entonces tendríamos acumulado hasta 2, ¿cierto? Pero si bajamos a el segundo intervalo, tendríamos que de nuevo hay 2. Entonces, entre esa categoría y la anterior tendríamos acumulado 4. Entonces, si yo sumo 2 más 2, vamos a obtener, si lo sumamos, vamos a obtener que ese valor da 4. O sea, ir acumulando de arriba hacia abajo las categorías. Entonces, por ejemplo,